El ratito de la UNER. El ratito de la UNER. Contraseñas para descifrar el presente. Testimonios que construyen ciudadanía. Soy Luis Laferrier, profesor de Economía durante 40 años en diferentes cátedras y universidades nacionales. Participé y a veces promoví varias organizaciones que actuaron en defensa de los derechos humanos, del ambiente y de la vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coparticipación federal? La coparticipación federal de impuestos se refiere a la forma en que se distribuye la recaudación tributaria compartida entre el Estado Nacional y los Estados provinciales, pactada entre las partes para evitar la doble imposición. Según nuestra Constitución Nacional, los recursos tributarios provenientes del comercio exterior corresponden en su totalidad a la nación, y las provincias deben financiarse con tributos a las actividades internas, algo que también puede hacer la nación. El tema tomó relevancia a partir del problema suscitado con la crisis del modelo agroexportador en la década del 30 del siglo pasado. De pronto, el Estado Nacional vio disminuir sustancialmente sus ingresos tributarios externos, por lo que comenzó a implementar nuevos impuestos internos, como el impuesto al valor agregado, el impuesto a los réditos, luego llamado ganancia, y otros más. Esto llevó a que muchas actividades sean alcanzadas a la vez por impuestos tanto de la provincia como de la nación. Para evitar cobrar más de un impuesto a las mismas actividades, se acordó cobrar una sola vez el impuesto en nombre de ambas jurisdicciones y repartirse la recaudación. Por cuestiones de practicidad, quedó el Estado Nacional encargado de realizar la tarea operativa de recaudar en nombre de las partes, pero luego girar automáticamente lo que le corresponde a las provincias. Es lo que se llama la coparticipación federal de impuestos, que se rige por ley nacional acordada con todas las provincias. La Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos fue promulgada en enero de 1988 y establece el régimen transitorio de distribución entre la nación y las provincias. Luis Laferrier. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coparticipación federal? La ley que hoy sigue vigente y que dispone que del total recaudado en concepto de impuestos coparticipados, la nación recibirá un 43% y el conjunto de las provincias un 57%. Es lo que se llama distribución primaria. Esta ley fue ratificada por la legislatura de todas las provincias argentinas. Sin embargo, desde los años 90 en adelante, el gobierno nacional fue cambiando esa distribución, pero de manera unilateral, con leyes y decretos de necesidad y urgencia, quitando a las provincias recursos que le corresponden legítimamente, para llegar a quedarse durante este siglo con más del 70% del total y desfinanciando peligrosamente a los gobiernos provinciales. Ese desfinanciamiento, la nación lo compensaba de manera discrecional con ayudas condicionadas a la sumisión de las provincias al poder y los caprichos del Estado Nacional. A la vez, el Estado Nacional le fue transfiriendo a las provincias servicios que venía prestando en todo el territorio nacional, pero lo hizo sin el correspondiente financiamiento de los mismos, como la salud, la educación, etc. Y eso agravó las condiciones financieras de los estados provinciales en beneficio exclusivo de las arcas del poder central. Resultado de este proceso, hoy las provincias deben prestar la casi totalidad de los servicios públicos que reciben los habitantes del país, como la educación pública, la salud pública, la justicia, la seguridad, etc. Pero deben hacerlo sin un adecuado financiamiento y con fuertes carencias presupuestarias. Todo esto en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de la población en momentos donde se multiplica la pobreza, el hambre y las necesidades básicas insatisfechas. Hoy asistimos a un agravamiento de esta situación, donde hay actividades y sectores claves que sufren recortes dispuestos por el gobierno nacional, que perjudican a la educación, al transporte público, a las inversiones en infraestructura, etc. Dicho de manera más sencilla, es el dinero de todos los argentinos que sufren las arbitrariedades y el robo de sus recursos, robo ejecutado y legitimado por el gobierno nacional. Y esta falta de financiamiento por quita de recursos que le corresponden legítimamente a todos los argentinos vía los estados provinciales es usada como medio de chantaje político por parte del presidente para que los legisladores nacionales de las provincias apoyen leyes que entregan recursos, nuestros recursos y nuestra soberanía a las corporaciones transnacionales que nos saquean y al capital financiero y usurero. Cualquier reforma a la actual ley de coparticipación debe contemplar el cumplimiento irrestricto de los derechos de las provincias a recibir los recursos que le corresponden legítimamente y contemplar sanciones efectivas contra los gobiernos nacionales que violen esas disposiciones. El ratito de la UNER. El ratito de la UNER.
una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.